Continuamos con nuestros vídeos desde el Ayuntamiento de Maracena, en este caso cada uno en nuestra casa, yo estoy en la mía y como ya os avanzábamos en el pasado vídeo, hoy vamos a intentar hablar de ese supuesto origen romano de Maracena. Abundábamos en el último vídeo de esa posibilidad etimológica, de esa posibilidad del origen del nombre de Maracena vinculada a un tal Maratius, algo bastante plausible, pero que lógicamente no está demostrado científicamente. Lo que sí está demostrado es que hay restos de origen romano en Maracena, o al menos los hubo. Os explico cómo. En el año 1964 se realizaron unas obras de arreglo en el ferrocarril que une Granada con la localidad de Moreda. Bueno, pues en el término municipal de Maracena, justamente en la zona de la casería de Titos y en terrenos que entonces eran de esa almazara de aceite, se encontraron vestigios de una antigua villa romana. Estas son algunas cosas que se encontraron en la casería de Titos. Restos de un molino de mano, numerosas tégulas, ladrillos y unas piezas cerámicas cilíndricas de las que se usaban en tiempos de los romanos para la construcción de bóvedas. Este hallazgo arqueológico, como estamos comentando, tuvo lugar en el año 1964. El encargado y director de ese yacimiento arqueológico fue el profesor de arqueología cristiana, el padre Manuel Sotomayor. Actualmente ese pedestal, que es la pieza más notable de este hallazgo arqueológico, de muy grandes dimensiones, y si no, fijaos en la foto que me hice al lado de ella, está ubicado en el Museo Arqueológico de Granada, en la Carrera del Darro. Bueno, pues todos estos restos, y además en la zona en la que se encontraban, muy cerquita del río Juncaril y también muy cerca de ese camino que se supone que unía Florentia y Liberritana, es decir, la antigua Iliberis o la Granada de los romanos, con otras zonas de la actual provincia de Granada, todo, como decimos, hace pensar que se trataba de una villa romana. ¿Pero qué es una villa romana? Bueno, una villa romana es una edificación grande en la que un propietario vive conjuntamente con sus siervos, en la mayoría de los casos esclavos, sobre todo porque estamos hablando de las sociedades esclavistas del Imperio Romano, rodeado de sus tierras de cultivo. Las villas romanas eran prácticamente pequeños pueblos, porque prácticamente tenían de casi todo. Tenían sus propios molinos, tenían sus animales, tenían sus patios, sus termas, la vivienda del señor, en fin. Era pues lo que luego más tarde, sobre todo a partir de la Edad Media, fueron denominados en Andalucía como cortijos. Y esta villa romana que se encontró, o los restos que se encontraron de la misma, y que suponemos se hallaba en la zona que actualmente ocupa la casería de Titos, era la de Maratius, la que dio lugar a la localidad de Maratiusenam o Martienam. Pues la verdad es que no lo sabemos, pero yo personalmente lo dudo mucho. Es más probable que hubiera también otro tipo de villa, de otras características quizás en el actual centro de nuestra localidad. Esa es la que quizá, y también con otro tipo de connotaciones, quizás pues como una zona de paso también, podríamos decir una especie de posada, es la que quizá diera lugar a la actual Maracena, pero no esta que se encuentra en la casería de Titos. Sin embargo, sí es importante saber que en esta zona del término municipal de Maracena, ya en el siglo II en el siglo II después de Cristo, ya había habitación romana. Es curioso cómo las localidades del entorno de la Vega de Granada casi todas tienen restos romanos. Es el caso de Maracena, es el caso de, por ejemplo, de Las Gavias. Sin embargo, en las zonas del centro de la Vega, las más cercanas al Genil, no. ¿Por qué? Bueno, porque hace 2000 años la zona central de la Vega de Granada era una zona cenagosa, una zona pantanosa. El río Genil se desbordaba, todavía no estaba encauzado como está actualmente, no existía la acequia gorda ni la acequia del Jaque, su caudal era también bastante más amplio y era una zona muy complicada para vivir, sobre todo porque era una zona pantanosa y había muchos mosquitos y podían producir esa enfermedad llamada del padulismo. En la zona alta de la Vega de Granada se encontraban localidades como Ilípuli, la actual Pulianas,
Bericlox, la actual Peligros, Yundenia, la actual Jun, y por supuesto Martiena, Maracena. Esta zona que además, al ser ya un poquito más ondulada, un poquito más pegada a las estribaciones de la Sierra de la Alfaguara, era propicia para el cultivo no solamente de los olivos, sino también de la vid. Más adelante en otro vídeo hablaremos de los cultivos que se dieron históricamente en tierras de Maracena. Pero volvamos, si os parece, al pedestal, porque, bueno, pues estaba dedicado a una diosa, la diosa Stata Matren, y tenía una leyenda muy curiosa que yo os voy a trasladar ahora mismo, que era la siguiente. Publius Cornelius Publi Filius Quirina Calicus Duumvir Ilurconensis Stata Matren cum suis ornamentis de sua pecunia donum dedit, que viene a significar algo así como Publio Cornelio Cálico, hijo de Publio, inscrito en la tribu Quirina, Duumviru de la ciudad de Ilurco, dedicó este monumento a la diosa Stata Mater con sus propios adornos, lo costeó con su propio dinero y la entregó como un presente. La diosa Stata Mater o Stata Matren estaba dedicada y consagrada pues a cuidar del hogar, pero sobre todo a que no hubiera fuego en las viviendas, que era el temor más grande que tenían los antiguos romanos, ya que sus casas prácticamente estaban hechas de madera. ¿Y quién era ese Publio Cornelio Cálico? Duumvir Ilurconensis. Bueno, pues el Duumvir o Duumviro es una especie de magistratura, una especie de cargo, podríamos decir, municipal dentro de la ciudad de Ilurco. Ilurco, que se supone que estaba situada en las faldas de Sierra Elvira, muy cerca del actual Pinospuente. Fijaros qué zona más estratégica la de Maracena, muy cerca de Ilurco y muy cerca de Ilíberis, que es donde ahora mismo se encuentra el Albaicín. Maracena era zona de paso, de ahí su importancia estratégica, era también zona de camino y era muy probable y también muy beneficioso para el dueño de esa villa estar en esa ubicación. Pues todo esto que os estoy contando, todo esto, y ya habéis visto el pedestal, que es una auténtica maravilla, estaba aquí en Maracena. O sea que podemos decir muy orgullosos que Maracena tiene al menos esos 2000 años de antigüedad. ¿Os ha gustado? El próximo vídeo, ¿de qué os voy a hablar? Bueno, os voy a hablar de la curiosísima relación que existe entre Maracena y la Alhambra, porque fue un maracenero llamado Sawar ibn Hamdun el que comenzó a construir lo que más tarde daría lugar al monumento más bonito de España y quizás del